Esto es El Dios que adoramos. Bienvenidos a un podcast donde exaltaremos la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. El Dios que adoramos. Comenzamos. Hoy el tema es titulado La mejor noticia, la mejor noticia. Eso es lo que es el Evangelio. Mi amigo, el Evangelio es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir. Yo sé que quizás alguien pueda decir, la verdad, para mí una noticia buena es otra, no precisamente el Evangelio. Pero quiero invitarte a que busquemos Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y aquí nos vamos a centrar en el versículo 16. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvar. Es solo a través del mensaje del Evangelio, mi amigo, que la humanidad tiene la oportunidad de salvación. No hay otro mensaje. No hay algo más que comunicar, es el Evangelio. Y el Evangelio no solamente es un mensaje o algo que comunicamos, sino que en sí mismo posee un poder que le fue obviamente dado por Dios, no solamente en el sentido de que lo entiendas, sino que verdaderamente es el mensaje que puede transformar nuestros corazones, puede hacer que nuestros corazones de piedra realmente se conviertan en un corazón de carne, sensible, que no solamente entienda que Dios merece obediencia, no solo eso, sino que se deleite en obedecer a Dios. Y realmente el Evangelio es ese mensaje que hace resucitar a los muertos, mi amigo. El Evangelio es el mensaje que hace que los sordos oigan, que los ciegos vean. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio, por eso decíamos, es la mejor noticia. La palabra Evangelio proviene del griego euangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Y todos deseamos buenas noticias, esa es una gran realidad. Y yo te decía, el Evangelio no solamente es una buena noticia, aunque en su definición así lo es, buena noticia, pero es la mejor noticia de todas. Porque como te decía, algunos dicen, bueno, para mí no es la mejor noticia el Evangelio. Algunos quizás consideran que una buena noticia verdaderamente sería recibir algo que tanto están deseando. Por ejemplo, una persona enferma desea recibir por fin la confirmación de que su enfermedad ya es parte del pasado, o escuchar por ahí que ya tienen el antídoto, ya tienen la cura en contra de la enfermedad que tiene. O quizás el que no tiene trabajo desea escuchar que ya habrá mayores oportunidades, mejores salarios, o por ejemplo el hombre triste desea un poco de ánimo, de motivación para continuar luchando, etcétera. Y entonces quizás están esperando algo así y ellos catalogarían esto como buenas noticias o la mejor noticia que pueden recibir. Y quizás para muchos de ellos, te decía, estas sean las mejores noticias. Sin embargo, el Evangelio, aunque no siempre es correctamente valorado, sigue siendo la mejor noticia de todas. Mi amigo, no hay mejor noticia que tú y yo podamos recibir que el hecho de que nosotros, siendo pecadores y no pudiendo salvarnos a nosotros mismos, Dios haya provisto en la persona de Jesús a ese Salvador tan necesario. Y a veces no medimos o no valoramos la magnitud de esta noticia.
Y no la valoramos sencillamente porque quizás estamos demasiado saciados con nosotros mismos o con los bienes materiales que tenemos. Quizás estamos saciados porque tenemos buena salud, porque tenemos un buen estatus económico, y entonces eso no nos permite ver nuestra necesidad primaria, porque la necesidad primaria que tú y yo tenemos es ser salvos. ¿Y salvos de qué? Es algo a veces difícil de comprender, pero Dios tiene que dar castigo a los pecadores porque Dios es un Dios justo. Así que cuando Dios envía a un Salvador, Él está enviando un Salvador para salvarnos de Él mismo, porque la justicia de Dios demanda que la paga del pecado sea muerte. Y entonces Dios es un Dios justo que no cambia. Pero ¿cómo un Dios justo puede entonces perdonar a los pecadores sin dejar de ser justo? Porque estás de acuerdo que si Dios perdonara a los pecadores, que si Dios dijese, bueno, hicieron mucho mal, fueron violadores, mentirosos, borrachos, adúlteros, fornicarios, etcétera, etcétera, murmuradores, chismosos, todo lo que tú quieras, pero soy tan bueno que les voy a dar entrada al reino de los cielos. Mira, mi amigo, si Dios hiciera eso, dejaría de ser justo, porque lo justo es que el malvado tenga su paga. Si tú, por ejemplo, sufrieses el robo de tu casa, que alguien se metiera a robar en tu casa o que alguien asesinara a un familiar tuyo, y entonces tú supieras quién lo hizo y lo llevarías a la corte, y entonces este hombre delante del juez dijese, juez, pues bueno, es verdad, yo lo hice, yo asesiné a fulano, pero no lo voy a volver a hacer. Mira, juez, en verdad hice esto malo, pero quizás lo pueda enmendar yo con buenas obras para la sociedad. Y si este juez dijese, bueno, mira, vamos a hacer esto, si eres culpable, si mereces la cárcel, si mereces la cadena perpetua, pero yo soy un juez tan bueno y tan amoroso que te voy a dejar ir libre. Yo te aseguro, mi amigo, que tú, al ver esa acción de ese juez, dirías, eso no es justo. Lo justo es que este hombre pague por su homicidio. Bueno, mi amigo, así como ese juez no sería justo, Dios ya no sería justo si perdonara a los pecadores solo porque sí. Así que Dios ideó un plan para poder perdonarnos a nosotros los pecadores sin dejar de ser justo. Y ese plan fue que alguien más pagara por nuestros delitos y por nuestras fechorías. Así que el Evangelio, mi amigo, es la mejor noticia, porque en el Evangelio se muestra la buena voluntad de Dios para con los pecadores. Dios se duele del castigo, pero el hecho de que se duela del castigo, el hecho de que Él no quisiese castigar, no quiere decir que no lo va a hacer, porque su justicia le demanda castigar al pecador. Así que Dios orquestó un plan en el cual tuviésemos un sustituto, pero ese sustituto, mi amigo, debía ser perfecto, debía vivir una vida perfecta delante de los ojos de Dios, esa vida que tú y yo no podemos vivir, que ninguno de nosotros ha podido vivir, porque la Escritura dice, no hay justo ni aún uno. Y yo sé que a lo mejor, aunque te estoy diciendo esto, esta gran noticia, esta noticia insuperable, quizás aún sigue sin parecértelo. Pero voy a ponerte otro ejemplo para que vayas entendiendo y vayas entrando en perspectiva cómo verdaderamente el Evangelio sí es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir. Estás escuchando el nuevo podcast de El Dios que Adoramos. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el transatlántico más imponente del mundo, que tú debes de saber cuál era, el famoso Titanic, sufrió un accidente que lo llevó al hundimiento. Algo totalmente inesperado, pues se decía que ni Dios podía hundirlo. La emoción de los pasajeros al abordar este transatlántico los llevaba a ver las tremendas instalaciones de dicha embarcación. Seguramente su diseño moderno los cautivó inmediatamente. Unos buscaban sus camarotes y otros tal vez los comedores. Algunos más simplemente disfrutaban de la inmensidad del mar y al mismo tiempo otros disfrutaban de las bebidas embriagantes que el bar les ofrecía. Después de todo,
con tranquilidad viajaban en un barco insumergible. Pero lo mejor de todo no eran las suites ni las bebidas, incluso el bello paisaje, sino que esa embarcación llevaba 16 botes salvavidas y 4 balsas, algo que a nadie le importó al momento de emprender el viaje. Si alguien les hubiese dicho, hay muchas cosas que harán de su viaje una experiencia placentera, divertida e inolvidable, pero la mejor noticia de todas es que hay 16 botes y 4 balsas, seguramente muchos se hubiesen burlado de tal persona y otros más habrían pensado que estaba loco y le hubiesen respondido, ¿qué no te das cuenta? Estamos en el Titanic, no necesitamos esos botes. Pero cuando el barco comenzó a hundirse, los que estaban en el bar se olvidaron de sus copas. Los que dormían en esas lujosas suites huyeron de sus cómodas camas, todos buscando con desesperación un bote salvavidas. Pero para algunos ya no hubo lugar. Esa noche, amigo, hubo 1,495 muertos y solamente se pudieron rescatar 712 personas. Hoy en día, amigo, podemos ver a la gente deslumbrada por el Titanic de la vida, pensando que ni Dios puede hundirlos, si es que existe, porque algunos ni siquiera creen que Dios existe. Disfrutando del pecado, en la vanidad de su mente, cautivos de este mundo temporal y desechando y minimizando el buen mensaje que salva a todo aquel que cree, el mensaje del Evangelio. Amigo, es una realidad que para que muchos valoren el Evangelio y puedan realmente verlo como esa noticia insuperable, tienen primero a veces que experimentar el hundimiento de sus barcos o de sus vidas. Por eso hay muchas personas que después dicen, el cristianismo es para personas que tocaron fondo. El cristianismo es para personas que ya estaban muy mal, que se drogaban y estaban debajo de un puente o se emborrachaban y cometieron algunos crímenes, o personas que llegaron a pisar la cárcel. Mira, mi amigo, el Evangelio es una buena noticia para todos. Y si la persona que está en la cárcel atiende al llamado del Evangelio, gloria a Dios. Y si aquel hombre que está debajo de un puente emborrachándose y embriagándose diariamente atiende el llamado del Evangelio, gloria a Dios. Y aquel hombre que quizás perdió a su familia por sus vicios o por su carácter y de repente atiende al llamado del Evangelio, o aquella mujer que quizás cometió pecados en su vida y quizás ahora tiene una enfermedad terminal o tiene una enfermedad incurable, y quizás ahora está experimentando las consecuencias de su pecado y atiende al llamado del Evangelio, gloria a Dios por todo eso. Pero ¿sabes algo? Realmente no hay una noticia mejor, no solo para ellos, sino para todos nosotros, porque todos nosotros hemos pecado. No importa si tú estás viviendo ahorita en prosperidad económica, no importa si tú gozas de una buena salud, qué bueno que tengas todo eso. No importa si tu matrimonio va a viento en popa, no importa si todo lo que alguien puede desear, tú lo tienes. Tú sigues necesitando el Evangelio y esa sigue siendo la mejor noticia de todas. Porque el Evangelio, mi amigo, va más allá del mundo temporal. El Evangelio fue diseñado para que nosotros podamos recibir por gracia una vida eterna. Yo a veces me pongo a pensar en esto y digo, es que es increíble que Dios haya diseñado un plan para que el día que yo tenga que morir, solamente sea como un paso de la vida temporal a la vida eterna. Porque, mi amigo, es una realidad que aquel que tiene a Cristo, dice la Escritura, tiene la vida. Pero aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. A muchos quizás les parezca una noticia cualquiera. A muchos quizás les parezca una noticia sin importancia. Pero Pablo sabía que no había mejor noticia que el Evangelio.
y él se deleitaba y él realmente disfrutaba y a él el mismo evangelio le impulsaba a compartirlo con otras personas. Él sabía que todos los hombres necesitan salvación. En este caso, por ejemplo, Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvar a los judíos primeramente y también a los griegos. Y lo que quiere decir Pablo es que aunque los judíos se consideraban ser el pueblo de Dios, porque realmente a ellos les había sido dada la ley, ellos tenían el sacerdocio, ellos tenían las promesas de que vendría el Mesías, y ellos decían, nosotros pues ya realmente no necesitamos más, tenemos todo, Dios está con nosotros, somos hijos de Abraham. Pero Pablo dice, no, tanto los judíos necesitan salvarse como los griegos, y el evangelio es ese mensaje poderoso para que esto suceda. Cuando la Biblia habla de los griegos, se refiere no solamente a los de Grecia, a las personas griegas, sino se refiere a todos aquellos como tú y como yo que no venimos de un linaje judío. Así que la Escritura enseña que el evangelio fue dado para todos los hombres. Pablo divide, digamos que en dos a toda la humanidad. Aquellos que eran del linaje de Abraham, del pueblo de Dios que tenía la ley de Israel, y aquellos que no pertenecemos a Israel, que dice la Escritura que nosotros, todos los gentiles, todos los que no venimos del linaje judío, somos paganos, somos una generación sin Dios, sin esperanza, ajenos a las promesas. Y el evangelio fue dado tanto para aquellos que consideraban que merecían la salvación, como para nosotros que estábamos totalmente alejados, que no teníamos esperanza, que no teníamos por qué ser tomados en cuenta por Dios, porque nosotros realmente, todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios, hemos vivido en su contra, mi amigo. Así que la Escritura enseña esto, y no puedes entender la grandeza del evangelio, y no puedes comprender que esta es la mejor noticia que puedas recibir, hasta que te das cuenta de la mala noticia. La peor noticia que tú ahorita tienes o que está sobre ti, y es la que primero necesitas escuchar, es que tus pecados te tienen condenado. No solamente te tienen esclavizado, que esa es otra realidad. Tus pecados te tienen esclavizado. ¿Cuántas personas el día de hoy quizás reconocen que están esclavos a un vicio como el alcohol o a las drogas? Y que no pueden, aunque a veces quieren dejarlo. ¿Cuántos hombres están adictos a la pornografía? ¿Cuántas mujeres están adictas a un sinnúmero de cosas que pareciera que solamente son propias de los hombres, pero también las mujeres ya son bastante prisioneras de pornografía, prisioneras de estas inmoralidades sexuales, de los vicios, de las drogas igualmente, prisioneras de la amargura? ¿Por qué? No porque son víctimas, sino porque amaron el pecado, porque se regocijaron en el pecado y comenzaron a practicarlo y a darle rienda suelta a todas sus pasiones, de tal manera que ahora sus pasiones se volvieron contra todos ellos y los tienen sometidos sin poder escapar. Es una realidad que el pecado esclaviza, pero la peor de las realidades es que el pecado te condena eternamente. Mi amigo, quizás el día de hoy el Titanic de tu vida esté flotando, que tú estés pensando que es insumergible, que tú estés pensando que tu vida está diseñada solo para el éxito, para llegar a su destino. Pero mi amigo, la realidad es que en cualquier momento Dios te puede demostrar que tú y yo seguimos siendo polvo, que tú y yo solo somos hombres y mujeres en este mundo, y que Él sigue siendo Dios. Y que nosotros hemos pecado, nos hemos rebelado, hemos ido en contra de su voluntad. Y entonces, mi amigo, quizás vendrá el hundimiento. Tú puedes vivir esta vida y quizás no tener ninguna congoja, ninguna aflicción por parte del pecado. Pero eso no importa. Si tú mueres sin Cristo, si tú mueres sin realmente haber abrazado el evangelio, sin haber realmente entendido que necesitabas el arrepentimiento de tus pecados para el perdón de tus pecados, mi amigo, todo lo que hayas disfrutado en este mundo, tan lleno de sinsabores, será todo tu cielo. Todo tu cielo lo habrás vivido aquí. Pero amigo, si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo y crees en ese evangelio,
No importa que aún en este mundo hayas sufrido aflicción, hayas sufrido verdaderos problemas, incluso por causa de creer en Cristo. Este será todo tu infierno, porque te esperará una gloria. Pero si tú, amigo, estás disfrutando hoy del pecado, te estás entregando totalmente al pecado y estás tomando placer en el pecado, que sepas que ese va a ser el único placer que recibirás, porque cuando mueras estarás delante del juez justo y por tus pecados serás declarado culpable y serás arrojado a ese lugar al que nadie, te aseguro, nadie desea estar ahí, nadie quiere ir ahí. Sin embargo, ahí estarás en un lugar donde no cesa el dolor, donde el gusano nunca muere, donde el crujir de dientes no se detiene. Un lugar que, dice la Escritura, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Por eso la mejor noticia que puedes recibir es el Evangelio. Que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Y ahí Él recibió el castigo que tú y yo debíamos recibir. Y Él sufrió la ira de ese Dios justo y santo, para que ahora tú y yo, siendo absueltos de nuestra maldad, a causa del sustituto que pagó por nuestras fechorías, podamos recibir la bendición y el amor de aquel que debía pagarnos con muerte, pero quiso darnos vida por medio de su Hijo.